nuevamente aquí en Hablemos con Pilar, una mirada distinta. Hoy tengo nuevamente a Angélica Arévalo, coach profesional internacional. Tenemos un tema maravilloso, un tema que realmente todos pensamos, bueno, ¿hasta qué punto tengo y cómo manejo mi libertad emocional? Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Pilar. Súper feliz de estar nuevamente contigo en este espacio. Bueno, Maravilloso. vamos a hablar de la libertad emocional. Sí. Cuéntanos cómo manejamos este tema. Bueno, la libertad emocional, ¿desde dónde va? ¿Desde hasta dónde va o en qué radica la libertad emocional? La libertad emocional radica también y tiene que ver mucho también con el tema que habíamos hablado sobre creencias, pero más específicamente desde nuestra verdad, desde el tema de la verdad. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ver nuestra verdad, hasta dónde nosotros podemos ver que nuestra realidad no es tu realidad, ni tu verdad es mi verdad. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ser flexibles con este tema, porque aquí es donde a veces radican muchos de nuestros sufrimientos y de nuestros dolores y de nuestras batallas internas y externas, simplemente porque nuestra percepción de la realidad es totalmente diferente. Eso es algo realmente muy personal y a veces entramos en polémicas con otras personas y queremos pretender que nuestra verdad tiene que ser tu verdad y entramos en lucha y entramos en sufrimientos. Entonces, esa libertad emocional realmente se expresa y se da desde el punto en que nosotros empezamos a trabajar esta parte de nuestra verdad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto somos libres? ¿Hasta qué punto somos libres? Somos libres hasta el punto que nosotros aprendamos a ver la verdad como verdad, hasta el punto que nosotros estemos dispuestos a vivir en nuestro momento presente y ver qué verdad es la que necesitamos realmente ver, no la que nos dicen, no la que nos creamos, no la que pretendemos que los otros crean de nosotros, sino la que nosotros realmente necesitemos trabajar, necesitemos ver, necesitemos expresar. ¿Cómo llegamos, Angélica, entonces, a saber qué necesitamos, en qué y hasta dónde somos libres, en qué momentos o en qué determinadas cosas de nuestra vida? Por ejemplo, muy sencillo, desde el momento en que nosotros aprendamos nuevamente a escucharnos a nosotros mismos. Por eso el punto de autoconocimiento es la base. Yo creo que es realmente el cimiento de donde empieza toda esta parte de libertad. No hay más poder, por eso en la Biblia a veces nos dicen la verdad nos hará libres. Y realmente eso es lo más cierto que puede haber. En el momento que nosotros descubrimos nuestra verdad, realmente somos libres. ¿Cómo descubrimos nuestra verdad? Tenemos que ir a nuestro interior. Tenemos que volver a recogernos hacia nosotros mismos y empezar a mirarnos hacia nosotros, ser el observador de nosotros mismos y ver qué es lo que está pasando. Tomarnos ese tiempo, ese espacio, ese momento, ese trabajo de autoconocimiento. Hay muchas maneras de llegar a autoconocimiento y realmente cuando nosotros estamos dispuestos, que es la primera herramienta, que tú tengas la disposición, que tu voluntad esté abierta para llegar a ese proceso, inmediatamente todas las demás cosas llegan a ti. Tú lo puedes hacer a través de libros, que hay muchísimos libros en este momento, videos, conferencias que puedes accesar por internet, que puedes accesar por los canales diferentes, libros, talleres, hay infinidad de recursos en este momento donde nosotros podemos llegar a ese punto de autoconocimiento. Angélica, pero estoy un poquito perdida y ustedes me van a perdonar. Porque sí, la libertad, cómo y hasta dónde, pero yo me pongo a pensar, hay temas en la libertad. Sí. Entonces, ¿cómo los busco dentro de mí? ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Qué es lo que voy a buscar para llegar a una libertad? Sí, pues tienes que ver todas esas cosas que tú ves en el otro y que te chocan a veces y que tú peleas y tienes tu pareja y es que me choca, que están desordenados. Realmente no es el otro el que está siendo desordenado, es un reflejo de lo que está pasando en ti. Entonces en ese momento es cuando tú empiezas a hacerte consciente, yo no tengo que estar peleando con esta persona, o no tengo que estar riñendo con esta situación, o con la situación del país, o con la situación de mi casa, o con la situación de mi trabajo, sino volcar tu mirada hacia ti mismo y empezar a hacer un cambio dentro de ti, un análisis, una búsqueda de qué es lo que está realmente pasando ahí, cuál es el punto, qué es lo que está sucediendo. Y la misma vida
te lo va a mostrar. Por eso te digo que el primer paso que tú debes es tu voluntad. Cuando tu voluntad está abierta, enseguida por resonancia, que es un tema que nosotros hablamos mucho, el universo te empieza a proyectar hacia ti todas esas causas y te empieza a mostrar de diferentes maneras. Te lo muestra hasta en una persona que te dice, en una reflexión que tú escuchas, pero el primer paso es estar dispuesto. Es decir, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué me siento tan deprimido ante esta situación? ¿Por qué me siento tan chocado y por qué me molestan ciertos patrones de la pareja con la que yo vivo, de los compañeros de trabajo donde yo estoy? Porque eso te esclaviza emocionalmente, esos son fugas de energía que te mantienen constantemente, ay, ¿por qué pasa esto? Entonces, ¿por qué pasa lo otro? vamos a analizar esto como desde un punto hasta dónde llega mi libertad frente a los demás. Sí. Entonces lo vamos a hacer un poquito más práctico. Sí. Sí, realmente nuestras relaciones son un poquito conflictivas, no las Siempre. mías, las tuyas, todas las relaciones. Entonces ahí es donde entra el coach Angélica a hacernos ver las cosas de una manera diferente, a entrar dentro de nosotros mismos y analizar las circunstancias. Angélica, me parece tan importante este tema y lo podemos como enfocar al manejo de nuestras relaciones en familia. Sí, ese es de los principales objetivos que nosotros tenemos como coach, porque nosotros como coach no le solucionamos los problemas a nadie primero. Se los hacen ver. Exactamente. ¿De qué manera? Mediante un cuestionamiento, mediante la observación activa y el escucha activa de las personas, llegamos a realizar cuestionamientos que la misma persona empieza a caer en cuenta por sí misma de qué es lo que está pasando y ellos mismos por sí solos van encontrando sus respuestas, o sea que somos como, vamos acompañándolos mediante ciertos procesos. Angélica, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro marido, pero sobre todo hay unas relaciones bien difíciles y yo siempre he dicho que son como por generaciones, pero son las conversaciones y las relaciones con nuestros hijos, sobre todo adolescentes. Sí. En ese momento cuando yo llego a tu consulta y te digo, Angélica, es que mi entendimiento con mis hijos no está tan bien, ¿cómo haces que uno caiga en cuenta hasta dónde llega mi libertad con ellos? Sí, cuando llegan los clientes a mi consulta, casi siempre llegan preguntando por todos los seres que le rodean y por todas las situaciones que suceden, pero nunca llegan diciendo en mi situación. Entonces, el trabajo realmente radica en llevarlo a que saque de su entorno todos esos agentes externos, personas o situaciones y centrarlo en la persona. O sea, porque que no uno son llega a tu consulta culpando al otro. siempre culpando nosotros. al hijo, culpando Siempre. al marido, culpando al hermano, pero nunca como asumiendo. Siempre. Entonces lo que hay que hacer es como entrar dentro de nosotros mismos. Exacto. Y mirar qué es lo que pasa y Sí. cómo funciona la libertad. Sí, porque estos son patrones de creencias con las que nosotros creímos y no es ni bueno ni malo. O sea, acá no culpamos, no juzgamos, porque estas son algunas de nuestras creencias que nos han limitado mucho también, que son la culpa, el juzgamiento y que definitivamente castran totalmente nuestras aspiraciones, nuestro desarrollo, nuestra evolución como ser. Cuando nosotros tratamos de llevamos a la persona a centrarse en ella misma, entonces hacemos como que ella tenga una introspección de ellos y realmente empecemos a hacer el cuestionamiento hasta llegar a su interior, no los demás, porque siempre victimizamos, ¿no? O sea, la víctima, yo, pobrecita, todo me pasa, todo me hacen, y no son los otros, somos nosotros. Entonces el trabajo en este momento y en este momento de esta nueva era, de este nuevo despertar que está pasando en todo el mundo y en todas situaciones es precisamente eso, despertar, dejar de estar como hipnotizados, como zombies en la vida y recapacitar y llegar a nuestro centro, llegar otra vez a nuestro centro y empezar a ver dentro de nosotros qué, por qué, y casi siempre las preguntas que nosotros hacemos como coach es ¿qué pasa en esta situación? ¿Y qué si el otro no estuviera? ¿Y sería mejor, sería peor? Hasta que la persona empieza ellos mismos a recapacitar y a hacer realmente una introspección y se van recogiendo hasta que llegan a su centro y es como que hace clic.
Angélica, podemos hacer algo como práctico, sí. ¿no? Entonces, ustedes que están allá y yo aquí, vamos a tener como esta relación con este hijo que no podemos controlar, que él quiere hacer una cosa y yo le exijo otra, y hay una incompatibilidad generacional de caracteres que uno quiere como acabarlos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Hasta dónde llega mi libertad y tengo que respetar la del otro? El diálogo, definitivamente la comunicación, que se ha perdido cantidades enormes porque todo el mundo estamos inmersos en nuestro propio mundo, en el mundo de la electrónica, en el mundo de las cosas de la rutina, y no tomamos ese tiempo realmente importante de comunicación. Los muchachos siempre piensan que uno está ahí respetando el espacio de ellos, Siempre. que uno no está respetándoles la libertad. Hagamos algo práctico, ¿cómo hacer para que ustedes desde ya hagan en casa? ¿Qué debemos hacer con este problema? Bueno, el diálogo, importante, un diálogo tranquilo, calmado, veraz. ¿Qué más? El diálogo yo lo tomo desde el diálogo, sabes que el diálogo es más importante, no, la gente pensaríamos que el diálogo es, ay, voy a pensar y dime tú qué piensas, y tú, no, el diálogo es desde el observar. Que tú te tomes el tiempo para observar a tu hijo y estar en ese rol de escucha activa. ¿Cuál es el rol de escucha activa? Cuando nosotros observamos, es más el lenguaje no verbal el que expresa más lo que está pasando que lo que está diciendo realmente. Entonces, el cuerpo realmente habla más que nuestras mismas palabras. Entonces, que tú aprendas a conocer realmente a tu hijo, cómo él actúa cuando está nervioso, cuando está ansioso, qué le pasa, qué reacciones toma él corporales. Entonces tú aprendes él está en alguna situación y vayas al punto por qué está comportándose de esta manera, porque este tipo de diálogo es al que yo me refiero. No al que tú te sientes a interrogar a tu hijo, ¿me entiendes? Como sí. la KGB. Ahí sí es verdad que se sienten más presionados y más coartados. Exacto, porque él se va a sentir, me está observando, me está analizando, y se predispone totalmente. Entonces tú no vas a poder tener realmente un conocimiento. El compartir realmente con una persona es lo que te da el conocimiento de esa persona, el compartir, no tanto el que estemos hablando de cosas como puntuales, sino el compartir y el ver las reacciones de él, cómo actúa, cómo reacciona, su expresión. El lenguaje corporal habla muchísimo más que el lenguaje verbal. Y eso es lo que nosotros como profesionales, como coach, aprendemos realmente y desarrollamos la intuición, la parte de la intuición y la parte de la observación. Entonces, cuando estoy con un cliente, igual que como si yo estoy desde el punto de mamá con mi hijo, yo me tomo el trabajo de observarlo, de cómo se está comportando, cómo reacciona, cómo habla, cómo se mueve, sus gestos, y más en los niños, porque a los niños se les dificulta mucho la expresión verbal. Ellos siempre manifiestan todas sus reacciones con actitudes, y los adolescentes también, aún mucho más. Entonces es ese compartir, es compartir más tiempo, es tomar más tiempo con nuestros seres amados, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que realmente queremos a nuestro alrededor, tomar el tiempo de compartir, de hacer actividades, de hacer deporte, de compartir un hobby, y ahí es donde realmente nuestra intuición y nuestro conocimiento hacia la otra persona se nos va a despertar más. Y ahí es donde aprendemos hasta dónde llega nuestra libertad. Claro, porque tú empiezas a ver qué es importante para ti y qué es importante para mí, dónde está tu prioridad y la mía, y aprender a respetar y entender que tu verdad no es mi verdad, porque yo crecí con otras creencias que las que tú estás creciendo, porque yo crecí en otros parámetros diferentes a los que tú has crecido, porque tus expectativas son absolutamente diferentes a las que yo crecí, a las que yo espero en la vida. Entonces yo no puedo pretender como mamá ser tan rígida y pretender que mi hijo piense de la misma manera como yo pensé si yo nací, o sea, muchísimo antes que él. Pero hay un hilo muy frágil. Sí. En eso, hasta dónde llega la libertad del muchacho, hasta dónde llega la mía. Porque hay veces podemos confundirnos, porque es que hay parámetros también, sí. Hay disciplina, hay tipo de cosas que hasta dónde llega la libertad del muchacho, hasta dónde se la respeto y hasta dónde no. Sí, claro. Y hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no. O sea, cómo esos parámetros, esos hilitos tan difíciles de ver, podemos llegar como a conciliarlos o a verlos. Claro, hay que diferenciar, como tú dices, qué es la libertad emocional y cuáles son realmente la disciplina que tenemos y las normas que hay en la casa y en cualquier otro lugar a donde nosotros estemos, porque en sitios de trabajo,
En la sociedad, en todo sitio hay normas que debemos seguir y cumplir porque es la única manera en la que podemos mantener ciertos equilibrios. Y la libertad emocional es otra cosa totalmente diferente. La libertad emocional la hablamos desde el punto de vista, y quiero tratar de hacerme expresar claramente, la libertad emocional es la libertad que nosotros damos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos a tener el desarrollo del ser, con total autonomía y responsabilidad sin caer en el sufrimiento. ¿Cuándo caemos en sufrimiento? Cuando nosotros nos condicionamos en nuestras acciones con juzgamientos, ¿sí? Cuando nos crean como esos juzgamientos, como esos sentimientos de culpa, entonces es donde viene, digamos, esa parte que nos coarta de esa libertad emocional. Ahora vuelvo y retomo. ¿Qué haría una libertad emocional realmente productiva? Cuando nos podemos desarrollar con plena y total libertad de expresar. Por ejemplo, tu hijo te puede expresar que para él es importante y poderlo hacer abiertamente, sin miedo a juzgamientos, sin miedo a que me van a juzgar, sin miedo a que si voy a hacer algo tengo que estar aprobado por los demás. Entonces hay tipos de creencias que nos determinan, que nos privan de la libertad, como son el miedo, la dependencia y la aprobación de los demás. Son tres cosas que siempre nos privan de esa libertad. Cuando nosotros aprendemos a ser flexibles en estos tres puntos, empezamos a tener libertad emocional. Como dijéramos, ser nosotros mismos. Sí. Sin el temor a ser aceptados o no. Exactamente. Sin hacer cosas porque el otro me exige o no me exige. O ser aprobado. Exacto. Es un trabajo maravilloso porque realmente esto se da mucho en las relaciones cuando empezamos a vivir la situación que el otro quiere que nosotros vivamos, a pensar como el jefe quiere que pensemos, a hacer lo que el marido quiere que nosotros hagamos. Entonces también esto es como aprender a liberarnos un poquitico de todos estos paradigmas que tenemos afuera. Afuera, exactamente. Porque dejamos de ser. Entonces no podemos desarrollar nuestro potencial. Y quitarnos precisamente el hubiera, el tengo y el hubiera son de las dos palabras que realmente nos coartan de una verdadera libertad emocional. El hubiera o el tuviera. Son dos palabras que siempre nos denotan como que son bien, o sea, ahí nos amarran y nos dejan, nos coartan de esa libertad. Entonces la libertad precisamente radica en permitirme ser y que yo pueda tener esa expresión de ser sin sentir que tengo que estar condicionado y dar gusto, sino pensar... yo digo que todo es básicamente la autoconfianza y la autoestima. Cuando tu autoestima, cuando te haces consciente de la autoestima, entonces empiezas a pensar en ti, a crear en ti, a realmente a dejar salir ese ser, y cuando empieza a salir esa parte de tu ser, entonces empieza a florecer la felicidad, porque lo que tú haces lo haces con satisfacción y empieza a despertarse la creatividad y empieza la motivación a aumentar mucho más, y entonces tú empiezas a ser mucho mejor profesional, mucho mejor persona, las cosas se te empiezan a dar, todo empieza a llegar, porque hay una atmósfera realmente alrededor tuya y dentro de ti que permite que todo esto esté a disposición para que llegue. O sea, estás receptiva a que todas estas circunstancias lleguen. Entonces los estamos aconsejando y hacerles una invitación a que se analicen internamente qué quieren, hasta dónde soy libre, qué quisiera y no he hecho. Un tipcito para que lo logremos, un trabajito que vamos a hacer ya. Es muy fácil, es sentarnos, el escribir nos permite sacar. A veces no es muy fácil que nosotros podamos como expresar o ser conscientes de eso, pero tomarnos el momento para escribir, realmente a veces salen muchas cosas que uno dice, ay, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo? No sabía que esto estaba en mí, no sabía que esto lo quería. Entonces, escribir es un ejercicio realmente fascinante que hace que salga esa parte que está ya guardada y que no. Entonces, tú lo puedes hacer muy fácil. La música, a mí me encanta la música, porque la música despierta tus emociones, te sensibiliza. Entonces, poner una música en la que te guste, sí les digo yo, por favor, temas... que eleven el espíritu, no cosas depresivas y que nos pongan más abajo, no, sino sobre todo música que te eleve, y ahorita en este momento hay muchísima que podemos conseguir, demasiada, que te eleve, digamos, como ese pensamiento. Cuando estás en ese momento, entonces comienzas a escribir, digamos,
haces una lista de las cosas que te gustan en ti y otra lista de las cosas que tú quisieras realmente como cambiar. Entonces empiezas a hacer como el que tienes y el que quieres cambiar. Nosotros como coach hacemos en nuestra consulta una parte que se llama el análisis FODA, que es donde nosotros hacemos como un análisis de las fortalezas, las debilidades, y no nos quedamos en la fortaleza y la debilidad, sino que convertimos inmediatamente y hacemos con el cliente juntos que convertamos esas debilidades en fortalezas. Siempre de toda debilidad sale una fortaleza. Y de hecho lo vemos en muchísimas de las personas que nos inspiran, deportistas, mucha gente que por ejemplo perdió la visión pero desarrolló el oído y son grandes músicos. Entonces siempre ver que de una situación difícil la vamos a trascender a algo muchísimo más grande. Entonces un ejercicio que me estás preguntando es ese, escribir y hacer una lista de las cosas que nosotros nos sentimos plenos, una cosa de la que nos hace así inspirarnos y paralelo hacer una lista de las que tú te sientes que has estado como no lo pude hacer, porque no lo hice, me hubiera gustado hacerlo, logros que no realizaste, para ver y ser conscientes en qué punto tú no lo hiciste, dónde perdiste esa libertad, dónde fue que perdiste el horizonte de lo que tenías, y ahí haces conciencia de dónde y empiezas a trabajar por eso. Bueno, básicamente es entrar dentro de nosotros mismos, es conocernos. Esto es como el éxito de esta nueva humanidad, de esta nueva era que nos está permitiendo ser nosotros mismos, usar nuestra libertad sin ofender a nadie, solo siendo felices. Ese es el objetivo de este programa. Angélica, muchas gracias. Sé que vamos a tener más espacios contigo, pero por hoy, qué maravilla, qué tema. Y vamos a escribir, a conocernos y a entrar dentro de nosotros mismos. Bueno, yo me quedo aquí en Hablemos con Pilar. Gracias, Pilar.